Era imputada por estafa, está cumpliendo con la prisión domiciliaria. ¿Dónde? En Punta del Este. ¿Está bien esto? ¿Está mal? Bueno, lo vamos a hablar primero con Pablo Casás, nuestro abogado, acá en el panel. Pero antes, vean este tuit. Le voy a pedir a la producción que ponga este tuit de Eduardo Preve, donde, entre otras cosas, señala que la justicia le otorgó la prisión domiciliaria a Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, en su apartamento del lujoso edificio Imperial de Punta del Este. Apartamento valuado en $900.000. Está en la torre del complejo Frente a los Dedos. Tiene 214 metros cuadrados, 3 dormitorios en suite, más servicio, y ocupa la esquina del edificio con vista a la barra de Maldonado. Cabral está imputada por la estafa de Conexión Ganadera, es lo que dice Preve en este tuit en la cuenta de X que posteó en la mañana de hoy, haciendo referencia al lugar donde está cumpliendo la prisión domiciliaria, precisamente Daniela Cabral. Hubo una respuesta rápidamente, ya entrando en el terreno político, de la senadora Graciela Bianchi. Si lo tienen por allí también lo vemos, en una respuesta a Eduardo Preve con respecto a este tema, diciendo concretamente, es el Código del Proceso Penal que creó tu jefe Jorge Díaz, dile a él lo que piensas porque no estarás contratado en Fiscalía, pero seguís siendo uno de los operadores de prensa, le respondió la senadora Graciela Bianchi. Hay muchos que entienden que este apartamento además está, no entienden directamente, es así, ¿no? Pero lo señalan, está embargado. Mientras el embargo no se efectivice, este apartamento sigue siendo usufructuado por la familia Basso, en este caso por la viuda de Gustavo Basso. Así que quiero comenzar contigo, Pablo. ¿Quién toma la determinación de la prisión domiciliaria? ¿Dónde se cumple? Primero, ninguno de los dos tiene razón, ¿no? Ahí hay un chisperío que hay, un chisperío político, pero jurídicamente... Chorizo con velocidad, de nuevo. No, claro, pero ninguno de los dos tiene razón. Hay un chisperío político que ese es otro tema. ¿En qué no tienen razón? A ver. En primer lugar, vos la prisión domiciliaria puedes hacerla donde sea tu domicilio. Tu domicilio puede ser en el edificio Imperial, puede ser en un monoambiente de otro barrio. ¿Ustedes recuerdan aquel sindicalista argentino que estuvo con prisión domiciliaria en el Gran Chaparral, allí cerca del Cerro del Toro? Balcedo. Balcedo, exactamente. Bueno. Y su prisión domiciliaria la hizo ahí. Era Fieje. Y con su señora, que después le limitaron un poco la prisión domiciliaria porque usaba las instalaciones que eran gigantescas y aparte todo el predio. Bueno, en Argentina tenemos varios casos. El expresidente Menem, la expresidenta argentina, Cristina Fernández. Y acá en nuestro país también, Claro que sí. Claro. Pasó en su chacra. Por supuesto. Pasó de Positos a un barrio privado. O sea que el tema de la prisión domiciliaria vos la cumplís donde tengas las posibilidades de poder cumplirla siempre y cuando, lógico, sea algo medianamente razonable. Medianamente razonable. ¿Qué es lo que sucede? En este caso en particular se da la casualidad, entre comillas, que esta señora tiene un domicilio constituido allí, en este edificio, con todas esas virtudes que se dicen y demás, que es ajustado a derecho. Porque vos... Igual es medio grasa el edificio, te voy a decir. Bueno, capaz que no sé, yo lo conozco, nunca entré. Ahora, a lo que voy. La prisión domiciliaria es una medida cautelar. La medida cautelar lo que implica es, perfecto, usted no va a ser privado de forma efectiva de su libertad porque entendemos que usted, estando con esta medida cautelar, que es la segunda más gravosa, porque tenés muchas medidas mucho menos gravosas, ¿no? Como es la fijación de domicilio, prohibición de salir del país, etcétera, etcétera. Pero eso lo tiene ella. Por supuesto, bueno, no puede salir del apartamento. O sea, todo por lo demás eso. ya Claro. La retención del pasaporte de hace tiempo. Exactamente. Pero después de esta viene prisión efectiva. Claro. La justicia en este caso entendió que este tipo de medidas podían solucionar el tema del entorpecimiento de la investigación, el eventual entorpecimiento de la investigación, ¿verdad? O un riesgo de fuga. Que con esta medida eso se cautelaba y la investigación podía continuar. Hasta ahí jurídicamente está bien. Vos me decís, moralmente hablando, una persona que fue damnificada, como son los 4.000 personas estas que fueron damnificadas y demás, y no entiende derecho, no tiene por qué saberlo, pero moralmente hablando, decís, pucha, me desapareció tanto mis ahorros, esto, lo otro, y esta persona está en un apartamento en primera línea en Punta del Este esperando que tenga una sentencia. Y bueno, pero es la justicia, o sea, no es la justicia, son las leyes que tenemos. Bueno, si más no o menos. Es una más o menos. Son las leyes, no, yo son creo las que leyes. Espere que vamos de a uno. Deja terminar a Pablo y ya. Son las leyes que tenemos. Lo que puede suceder acá es que
cambie la tipificación del delito A lavado de activos, por ejemplo. a lavado de activos, ¿verdad? Y ahí va a cambiar la medida cautelar. Y entonces, eventualmente, si el fiscal entiende que debe de cambiar a lavado de activos o a la carátula que entienda pertinente, también va a poder pedir un cambio de medidas cautelares. Y en ese caso, evidentemente, deberían ser más gravosas. Y al ser más gravosas, van a ser con una prisión, ¿verdad?, preventiva, pero en forma efectiva. En una Para unidad que eso se carcelaria. efectivice, habría que esperar que el fiscal diera ese paso. De lo contrario... Habría que esperar el fiscal que continúa tiene ese igual. paso, habría que esperar de pronto que se viole esta medida cautelar, por ejemplo, que salga de su domicilio y demás, o que el fiscal entienda por X motivo de que la investigación va a avanzar de tal forma y puede solicitar en el juzgado que cambie la medida cautelar. Allí los abogados dirán que no, que en realidad la situación se mantiene y que se tiene que mantener la medida. Es algo que es provisorio. El día de mañana, si cabe una condena, el saldo de penas de esa condena será con prisión efectiva. Esa es la situación que tenemos. Bien, técnicamente me parece que quedó claro con lo que acaba de decir nuestro abogado. Más o menos. A ver, Suali, vos. Porque vos decís, a ver, que se ajusta a derecho, está claro, no quiero decir que no. Pero el derecho tiene varias posibilidades, eso es lo que quiero decir yo. Porque la medida se dice que es domiciliaria porque no hay riesgo de que entorpezca la investigación. O riesgo de En fuga. este canal, creo que fue hace unos días, aparecieron unos cuadernos de un vaciamiento de una propiedad de ellos mismos, eliminando pruebas o elementos que vienen a hacer al fraude gigantesco que hicieron de millones de Delito de dólares. estafa, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es, también cabe la posibilidad que la justicia hubiera evaluado como que ciertamente, porque hay elementos que así lo indican, de que hay posibilidades reales de entorpecer la investigación y por eso podría ir a la cárcel. También. Te quiero decir, el ajuste a derecho no es únicamente lo que se hizo, hay otras posibilidades que se ajustan a derecho. Lo que pasa es que el que decide el que decide ahí es el Ese juez. está por eso. Si el Yo juez lo que- entiende que la medida es correcta, a mí me podrá parecer estoy de una acuerdo cosa, contigo, Pablo. a la fiscalía otra o viceversa. Yo solo quise aclarar que el derecho permite otras opciones y Sí, que hay otras opciones que siempre. incluyen la cárcel. Siempre. Que no es la única opción que había. En eso, por un lado. Por otro lado, en realidad, a mí lo que me pasa con este caso, yo he trabajado muchas veces en la cárcel de mujeres, en la unidad 5 y en la unidad 9 con hijos. A mí se me estruja el corazón de entrar. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido, bueno, Pablo sí, el resto, la oportunidad de entrar a una cárcel, lo que es entrar a una cárcel, ¿no? Las historias que uno conoce ahí adentro, ¿no? Las circunstancias por las que llegan esas personas a estar presas. Y entonces la enorme desigualdad e injusticia que provoca ver esto, ¿no? En un mega apartamento que además es producto del robo que hizo. O sea, es como de un desprecio sobre las víctimas. Es como de una enorme desigualdad con respecto a todo el sistema y a toda otra cantidad de mujeres que han cometido delitos. La desigualdad Entonces, del mundo igual. sí, bueno, pero es en un caso un poco alevoso, es alevoso, Eleonora. Es sí, un poco pero digo, alevoso. la desigualdad. Y esa cosa que hace poco me decía una abogada, dice, bueno, la justicia siempre es como la serpiente que pica al de los pies descalzos. Termino de este lado del panel contigo, Yo creo Eleonora. que es una provocación, además. ¿Lo tomás como una provocación? Lo tomo como una provocación porque, bueno, lo de la desigualdad no lo vamos a desconocer como se da en muchísimos casos, se da también en esto. Y queda absolutamente explicitado en la medida de la prisión domiciliaria de la señora Cabral y en que ella fije domicilio en este apartamento imperial, como se llama el edificio, ¿no? Eso queda explícito. Ahora, no hay ningún atisbo de arrepentimiento de nada en la señora esta que fija su domicilio ahí. ¿No pueden ser un poquito, no tiene alguien que la aconseje, no hay un abogado o una abogada que le diga, señora, fije domicilio en otro lado, no sea tan caradura? Porque acá la cuestión jurídica puede estar resuelta, por más que, como dice Sole, hay otras opciones, como la privación de libertad en la cárcel. Pero una vez que se decide esto, que le dan ese beneficio, ¿no habría que pensar un poco más? Porque entonces, cuando vos decís, yo no sabía nada, como dijo la señora en el juicio y no sé qué, no sabías nada y no te importa nada. Vos decís bajar el perfil. Pero claro. Vos decís bajar el perfil.
Pero yo creo que es una provocación. A mí me parece que además de la medida, es una provocación a los damnificados, en primer caso, y a toda la sociedad. Porque lo que nos demuestra es que quienes se roban todo lo que pueden, quienes lavan dinero y quienes estafan, pueden estar en una cárcel de lujo. Y la pobre señora que choreó 2 cositas para darle comer a los pibes, vaya a la unidad 5 y a la unidad 1. Y eso es lo que demuestra esto. 9. Connie, ¿qué pensás? Primera cosa, en el fondo es bastante insólito, pero es insólito en tanto y en cuanto el ciudadano lo que pretende es que en esta etapa se administre justicia. Y aquí lo que hay es administrar un proceso de garantías. Por lo tanto, el juez que lo dispuso, que dicho sea de paso, es el presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Uruguay, o sea, que no es un novato recién llegado a la función, es que se mantengan los principios del debido proceso, siguiendo las sugerencias del fiscal y evaluando el juez de garantías. Por lo tanto, no está, cuando hablamos de justicia, ahora estamos hablando de procedimiento. Es una etapa previa a que el caso sea tratado en un juzgado penal. Por lo tanto, todas las consideraciones que hagamos, que son legítimas, en todo caso lo que debieran generar es la disposición a repensar algunas cosas. Pero como dice el doctor Pablo Casas, cuando se tomó la decisión de no incluir el lavado de dinero entre los delitos de la que se acusa a esta señora que fue cómplice de una descomunal tropelía, no han podido o no ha conseguido el fiscal ni considerado el juez que está configurado la situación de lavado de... Si estuviera lavado, las garantías cambian de categoría y van a, como Pablo decía, a la máxima restricción. Por lo tanto, lo que uno puede hacer es decir, seamos conscientes, pero también seamos cautos cuando largamos los juicios sin conocer los principios del derecho que rige este procedimiento. ¿Está para mejorar? Pues que se mejore. Para eso están nuestros legisladores. No para enmendarle la plana al juez que decidió esto. Y por supuesto, no está para que la señora sufra un castigo, porque no está siendo objeto de un castigo. El procedimiento de las garantías y la eventual reclusión es pura y exclusivamente para aumentar las garantías del debido proceso y no para sancionar a nadie. Ricardo, ¿pensás que hay una provocación en todo esto? Sí, dale. El juez a que te referís es el juez de concurso. Sí. La juez penal es la juez del crimen organizado. Bueno. Bien. Perfecto. Bien hecha sí. la aclaración entonces. Sí. Te decía, ¿sentís que es una provocación como mencionaba Eleonora? Sí, estoy muy de acuerdo con aquello. En realidad se aumenta el malestar social, no hay vuelta que darla. Pero hay una similitud entre el tema anterior y este. No hay nada ilegal, ¿no? Pero aún así hablamos de eso y aún así nos genera, ¿no?, reacciones sociales y personales, y debe haber gente que le aumentó la presión y está más amargada con todo esto. O sea, tiene impactos. O sea, que esto aumentó el malestar social y aumentó la irritación pública. O sea, por más que legalmente esté permitido, ¿no?, o no esté mal, pero socialmente esto se ve también como una bofetada más, como una tomada de pelo, ¿no? Y genera también acciones. Es decir, bueno, acciones, no queremos hacer apología, ¿no?, pero acciones de que la gente... Obviamente que mucha gente está ya reuniéndose para hacer una manifestación enfrente al lugar o está haciendo alguna cosa, porque genera acciones que también ponen en riesgo a otras personas, ¿no? Que no es en vano, no es gratuito esto. Valeria, ¿vos qué opinás sobre este tema? Para mí es indignante. Y me pongo en el lugar de la gente que está esperando justicia y que perdió en algunos casos todo.
¿Y sabés qué caso se me vino? Y ahora me escribió un televidente, hoy cuando leía los temas que íbamos a tratar, se me vino a la cabeza el caso de los Peirano, ¿no? Y de que en realidad, en aquel momento, Peirano Basso, justo el apellido, ¿no? Todos parientes. No, casualidades. Connie sabe eso, Connie sabe que es experto en eso. Absolutamente no. Pero yo no los estoy Esos emparentando. vasos de durazno no son estos vasos. Pero en realidad él esperó todo el proceso en cárcel. Estuvo en la cárcel, ¿no? Una situación y que tampoco era... Por eso creo que el comentario de... Estuvo en la tablada. El comentario Claro. o la publicación de Graciela Pero era la Bianchi... otra ley. Pero ahí no, Bueno, por no había eso asociación para que en delinquir realidad ahí. Pablo decía, pero no tenía lavado de activos. No tenía lavado de activos, que creo que es la misma situación, y sin embargo estuvo en la cárcel y de hecho estuvo menos tiempo después de la condena. podría estar. Porque es claro. donde tiene que estar, Había ¿no? un- había un temita. Pero, Existía el tema de la alarma pública. Entonces, Totalmente. y en este Totalmente. caso no. Y en este caso no. Pero es que ya no se toma más en cuenta. Bueno, bien, entonces yo creo que la publicación que hace Graciela Bianchi en cuanto a la indignación de esta situación tiene que ver con algunos cambios de normativa que yo no sé si es incorrecto o no, que con el nuevo código cambiaron ciertas cosas que están vinculadas a que hoy Olvida, no Bianchi, estén... el código se aprueba en el Parlamento. No. Bueno, pero la Pero propuesta parece del que no código... lo sabe. Ella que es legisladora no sabe que el código se aprueba en el Parlamento. Vos disculpame, Soledad. ¿No sabes que Vos lo di- votó el Partido Nacional? Vos disculpame, Soledad. Capaz que no lo sabés, pero lo votó el Partido Nacional, lo votó todo el partido, Bueno, todos ¿querés los hablar vos partidos. en mi lugar? Terminá de hablar No, y después explico, hablo porque yo. se dicen cosas que no son ciertas. ¿Está? Bien. La propuesta de este nuevo código, bueno, convengamos que Díaz en aquel Pero la momento, votaron. que nadie sabía Lo que votaron. era frente amplista, porque la realidad es que en el rol en el que estaba Votaron el fue código votado engañados. por todos para estar ahí, él fue votado por todos Lo para estar en votaron ese todos los rol y partidos utilizó engañados. bastante ese Sin rol para leerlo. hoy estar donde Sin está. leerlo lo votaron. Y también utilizó su rol de ser abogado penalista en el medio, la verdad que... Pero cuando Díaz, para, vamos a informar, cuando Díaz fue que lo iban a Yo no interrumpí a todos lo ninguna. votaron. ¿Quieren Pare. hablar pero no de hablan de después? eso, Déjenme no, amparar yo en el uso de la discusión había. palabra ¿Quieren hablar a todos ustedes, Valeria después hablo yo? Ripoll, porque veníamos haciendo la ronda y ella terminaba. Bien. Terminaba Valeria. Yo pacientemente escucho a todos. La realidad es que la propuesta de modificación y la propuesta del código que tenemos nosotros hoy es de Díaz. A Díaz, que estaba en la función de fiscal de corte, avalado por todos los partidos que confiaron en él, que lo votaron para ese rol y que él utilizó como instrumento para hoy ser el rol que tiene dentro de la política partidaria. Y que de hecho, cuando habla de Preve, también la senadora Bianchi lo manifiesta porque Preve fue contratado políticamente, por eso tiene los vínculos que tiene y todo lo que se decía en Fiscalía, antes que terminara la persona de declarar, Preve ya lo tenía. Eso pasó durante todo el gobierno pasado, ahora se ve que no se está fallando el teléfono, qué pasó, no le está llegando de la misma forma la información. Todo lo filtraba de Fiscalía en el periodo pasado, obviamente por el vínculo que él tenía gracias al cargo que le dio Jorge Díaz. Entonces, está bien que no es específicamente vinculado a este caso, pero la indignación de Graciela Bianchi con respecto a esto la hemos escuchado durante mucho tiempo, no es nuevo. Lo que tiene que ver específicamente con esto, yo entiendo a la gente, entiendo la indignación y sobre todo cuando hay mucha gente que dice que hay una justicia para ricos y una justicia para pobres, obviamente no pueden pagar los mismos abogados, no pueden lograr los mismos acuerdos, no acceden a lo mismo. Entonces, a ver, quienes son los responsables de impartir la justicia en el Uruguay, a una señora pobre con muchos hijos y quienes conocemos las cárceles, porque es real, que sabemos que hay mucha gente que está en esa situación por donde le tocó nacer, donde le tocó vivir. A mí me han tocado casos realmente terribles de personas con discapacidad que ni siquiera han tenido su discapacidad declarada y en ese vínculo con la incapacidad han terminado en prisión y han destruido la vida de ciertas personas y vos decís, Punta del Este, no sé, capaz que termina presa si en algún momento en el verano le da mucho calor a la señora y cruza a bañarse a las playas de Punta del Este, ¿no? O sea, la indignación que te genera, ¿dónde va a estar? O sea, está mejor que donde vivía antes de esta imputación, o sea, parece una broma. Me pongo en el lugar de la gente que está sufriendo esta situación y vos decís, parece que me están tomando el pelo. Entonces, acompaño, por eso digo, a mí la palabra que realmente me nace es indignante. Totalmente indignante. Bien. Y me pongo en el lugar de la gente que lo está padeciendo, ¿no? Bueno, hablando de padecer, ¿tienen
¿tenemos fobias? Un Supongo montón, que sí. un Miedos, montón, seguro, un eso casi seguro. montón. ¿Es lo mismo una fobia que un miedo? Se lo vamos a preguntar a nuestro próximo